saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Seguimos con la caravana navideña y esta vez es dedicado a nuestras mascotas. Es algo muy novedoso, muy bonito, sé que les va a gustar. Yo tengo dos peludas en casa, la una se llama Lana y la otra se llama Lola. Pero este regalito es para otro peludo, se llama Lucas. Y es el perrito de mi hijo mayor y de mi nuera. Así que no perdamos más tiempo, empecemos. Los materiales que voy a usar para hacer este lindo trabajo son lana jazmín de color verde. En este caso estoy utilizando un verde navideño en tono claro. También lana jazmín de color blanco. Un crochet de número 3.5, tijeras y para ponerle el nombre vamos a utilizar esta gomita con escarcha. Por lo general, en otra presentación que yo también sé usar, se llama glitter, por si acaso. O si no, ustedes pueden pedir una goma con escarcha, ¿sí? Con esta le ponemos el nombre y queda en alto relieve. Vamos a empezar con la parte de la palma de la huellita, es decir, la parte que sería en nuestra mano, la parte de aquí, ¿sí? Y empezamos con nuestra lana de color blanco. Vamos a hacer un aro mágico y vamos a trabajar con puntos altos de 2 sacadas o dobles. Dentro de este aro mágico vamos a poner 8 puntos altos y subimos 2 cadenas, que sería el primer punto, y seguimos los demás hasta completar 8 puntos. Tejí ya los 8 primeros puntos. Vamos a la segunda vuelta y me voy a cerrar con punto deslizado buscando la primera cadenita del primer punto. Ahí subimos 2 cadenas y en el mismo espacio voy a hacer un punto. Esta colita la voy perdiendo, ustedes ya saben. Encima de cada punto voy a tejer 2 puntos. Quiere decir que si yo tejí 8 puntos en la primera vuelta, en la segunda debo tener 16 puntos, ¿sí? Entonces, sobre cada punto vamos a tejer 2 puntos. Hasta completar 16 puntos. Tengo ya lista mi segunda vuelta en la que están 16 puntos. Busco la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. La tercera y última vuelta de color blanco vamos a hacer lo mismo. Quiere decir que voy a hacer 2 puntos sobre cada punto. Si tengo acá 16, en la próxima vuelta voy a tener 32. Subo con 2 cadenitas como siempre y ahí mismo voy a tejer otro punto y me voy por todo el contorno tejiendo 2 puntos sobre cada punto anterior para que así me puedan dar 32 puntos y luego hacer el cambio de color. Es bien fácil y es un lindo regalo, un lindo adorno para nuestras mascotas, porque ellas también son parte de la familia. Si yo en mi chimenea cuelgo botitas con los nombres de cada miembro de mi familia, como tengo 2 perritas, Lana y Lola, entonces junto a mis botitas van a ir estas huellitas que me recuerdan que ellas también son parte de mi familia. Pero en este caso,
la huellita que voy a tejer no es ni para mi Lana ni para mi Lola, es para mi Lucas. ¿Sí? Él es el mimado de mi hijo y de mi nuera. Y esto va a ser un regalo muy especial para ellos, porque es un peludo majadero y mimado. Y sé que esta huellita les va a encantar, porque es parte de su familia, entonces él también cuenta en los adornos de la casa. Completemos los 32 puntos para hacer el cambio de color. Están ya los 32 puntos. Voy a cerrar con punto deslizado como ya lo hice en las otras vueltas, buscando la primera cadenita del primer punto. Hemos terminado la parte del centro con el color blanco. Ahora vamos a cambiar de color, porque esta es la parte de la huellita, que sería en el centro. Ahora vamos a hacerle la parte del color verde. Para el cambio de color yo siempre hago esto, hago un nudito, ese sería el primer punto para acá. En esta vuelta vamos a hacer un punto sobre cada punto. Quiere decir que como están 32, pues arriba vamos a tener también 32. Subimos una cadenita y vamos con el punto siguiente. Estas colitas se van perdiendo a medida que vamos haciendo los puntos. Les dejamos en la parte de atrás. Y tejemos con el color verde un punto sobre cada punto. Vamos a cerrar igual que abajo con 32 puntos. Terminemos entonces la vueltita de color verde porque no es difícil. Ya les indico, tienen que tejer un punto sobre cada punto. Terminé ya la fila de 32 puntos. Cierro con punto deslizado. Y vamos a hacer una fila más. Esta fila la vamos a hacer alternando. Vamos a hacer 2 puntos, 1, 2 puntos, 1, 2, 1. 2, 1. 2 puntos en un mismo espacio y le sigue uno solo. Entonces en esta vuelta vamos a alternar 2 puntos, 1, 2 puntos, 1. Ya terminé mi fila de 2 puntos, 1, 2 puntos, 1. Cerramos con punto deslizado y vamos a hacer las huellitas. Me voy al siguiente espacio y tejo un medio punto. Me salto un espacio y voy a tejer un punto de 2 sacadas, luego uno de 3, luego voy a hacer de 4. Entonces aquí hago doble lazada y hago 1, 2, 3, 4. Luego vuelvo a tejer uno de 3, 2, 3 y luego uno de 2. Ese sería la primera pezuña o garrita. Me salto este espacio y hago medio punto. Me salto un espacio y hago la segunda garrita, que sería 1, 2, 1, 2, 3. Hago doble lazada,
1, 2, 3, 4, un punto de 3 sacadas, 1, 2, 3 y luego el de 2, 1 y 2. Me salto un espacio y medio punto. Si es que de pronto no les queda claro alguna cosa, no hay problema, amigas, porque en mi blog yo les dejo la explicación con el gráfico. Vamos a la tercera garrita, saltándome un espacio, hago un punto de 2, uno de 3, uno de 4 haciendo doble lazada, 1, 2, 3, 4, 1 de 3 y vamos por el de 2 sacadas. Me salto medio punto y la última garrita le hacemos igual, saltándome el espacio, 2, de 3, doble lazada para hacer de 4, hacemos uno de 3, uno de 2 y saltándome el espacio cierro con punto deslizado, voy a recortar y remato. Quedó la parte de la palma de la huellita. Ahora yo quiero que hagan otra pieza igual que esta, pero no con el centro blanco, sino van a hacer todo completo de color verde, ¿sí? Entonces, déjame otra huellita completamente de color verde y nos vemos para unirla. Bien, amigas, ya están las dos huellitas. En este caso hice la otra completamente de color verde. Acá está la que hicimos primero. Ya me adelanté a ponerle las uñitas. Ya les voy a indicar cómo hacer la última, que es igualita a las de acá. He separado yo 8 puntos a cada lado. Quiere decir que aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo, aquí, en la cadenita, le he unido contando lo mismo atrás. Porque vamos a cerrar solamente este contorno y luego le vamos a poner un borde donde va a ir una tirita colgante para que ustedes pongan donde le quieran que esté la huellita, ¿sí? No es nada difícil, amigas, ya ustedes vieron y miren qué linda que queda. El año pasado una chica vio mis botitas, pero ella quería algo que tenga que ver con sus animalitos, porque ella tenía un gato y 2 perros, ¿sí? Me mandó a hacer 3. En ese entonces yo le había hecho la huellita con esta parte del centro encima, es decir que las 2 huellas yo les hice iguales y encima le pegué esta parte de aquí. Pero como uno siempre tiene que ir innovando y viendo cómo queda mejor las cosas, claro que esa no me quedó tampoco mal, pero veo que para que no quede muy amontonado, si le pego esta encima, mejor es hacerle así, directamente. Hago las 3 primeras filas y luego ya le aumento las otras 2. Lo único que va a ir montado son las uñitas. Ahora entonces les voy a indicar cómo les vamos a unir. Voy a indicarles cómo vamos a hacer la uña de la huellita. En este caso todas 4 son iguales, por eso yo me adelanté ya a pegar estas de aquí. Es más, es el mismo proceso que hicimos encima de la huella, sino que en este caso es suelto. Hacemos un aro mágico y dentro de él vamos a tejer el primer punto, 2 cadenitas, luego hacemos un punto alto de 3
luego viene el de 4, por eso hacemos doble lazada y sería 1, 2, 3 y 4. Luego viene el de 3, 1, 2 y 3. Y luego viene, por supuesto, el de 2. Jalamos este hilito para que quede bien apretadito y nos va a quedar así, como una conchita. Entonces cerramos acá dentro del mismo aro con un punto deslizado. Vamos a recortar dejando un poquito de hilo porque obviamente vamos a coserle. Entonces aquí ya está. Miren cómo está. Esta es la uñita. Ahora con la ayuda de mi aguja lanera voy a pasar el hilo para unirle la uña a mi huesita. Me voy a este huequito que quedó aquí porque no puede quedar encima sino un poquito más abajo. Este hilo que fue el que del aro mágico, este le vamos a pasar por el orificio para que quede atrás y no nos moleste. Y con cuidado, teniéndole un poquito más abajo, vamos a ir cosiendo todo el contorno, tomando un poquito de abajo, de la parte verde, y paso el hilo por cada cadenita del punto. ¿Sí? Así va uniéndose nuestra uña. Vamos a ir cosiendo y no se ve, la puntada es como invisible porque hay que tratar de que no se note y va a quedar bonito. Ahí cogemos un poquito de hilo de abajo. No hay que apretarle mucho para que no quede muy fruncido. Y le pasamos, si ven, aquí así, por donde está la cadenita del punto. Y va uniéndose nuestra uña a la huellita. Es muy divertido hacer este trabajo. Al menos quienes tienen mascotas, esto es muy bonito. Dar de regalo a alguien que ame a sus perritos, a sus gatos. Esto es muy bonito porque ustedes le pueden dar adentro con esos huesitos que son para dar premios. Es muy bonito. Yo ya saqué mi aguja lanera porque ya se hizo pequeño el hilo. Por aquí mismo voy a pasarle el hilo que quedó y lo voy a amarrar con el otro que había quedado en espera. Voy a ayudarme de un crochet que sea un poco más delgadito y esto queda muy bien. Ya está unida la uña. Corto esto porque está de más. No se va a zafar porque está bien amarrado en este caso, y como va cerrado, entonces no hay ningún problema. Simplemente este hilito, para que no esté colgante por ahí, le pierdo acá mismo y ahí queda bien, bien terminadito, bien hecho. Y está listo para que unamos nuestra huellita. ¿Sí? Ahí quedó, miren cómo está. Y como esto va adentro, y listo. Ahora sí, ya está lista nuestra huellita para unir. Bien, ahora vamos a unir nuestra huellita. Como no quiero que aquí se vea muy amontonado, muy abultado así, sino llanito, voy a unirle con mi crochet número 2.5, no con el que tejí el trabajo. Y voy a
hacer mi nudito con la lana verde, obviamente. Y aquí estaban 8 puntos de lado y lado. Voy a sacar mi separador, que era mi guía, y vamos. Esta colita le dejan adentro. Sobre cada punto vamos a tejer un medio punto. Sobre cada punto. Tienen que ver que abajo vayan igual. Tanto el punto de arriba como el de abajo. Y sea tejido con medio punto. Ahí va. Medio punto sobre cada punto. Las colitas obviamente ya a medida que voy uniendo se van perdiendo, por eso no tengan ustedes problemas. Siempre les he vivido diciendo lo mismo, pero vale el acuerdo. Al momento de unir como que es un poquito molestoso, pero ya después se ve bien. Así que no se preocupen por eso. Entonces debemos terminar todo el contorno uniéndole con medio punto hasta llegar acá. Sigamos entonces tejiendo hasta que termine el bordecito. Terminé ya de pasar el borde con medio punto y miren cómo queda. Está muy bonita. Ahora vamos a ponerle el borde con lana de color blanco. Hago el nudito como siempre y abriéndole aquí a la huellita vamos a tejer un punto sobre cada punto, empezando con 2 cadenitas que sería el primer punto. Sobre cada punto un punto con hilo blanco, todo el borde. Este es un regalo muy original. Realmente me encanta hacerlo. Y si ustedes hacen para vender, es muy práctico también porque no se demoran mucho. Entonces en un día, dependiendo del tiempo que ustedes tengan, por supuesto, por sus labores diarias, si tejen unas 2 al día, pueden venderlas o pueden tener una muestra para enseñar a sus amigas y bajo pedido ustedes ya pueden tejer. Hay personas que tienen 2, 3 perritos y ya pueden ahí tener un billetito extra para la cena de Navidad. Llegamos al borde, ¿sí? Y ya nos tocaría pasar a la siguiente pieza y seguimos de largo, no hay aquí ninguna novedad. Vamos a seguir tejiendo normalmente. Normalmente todo el borde. Acá en el Ecuador dicen que de centavito en centavito se llena el chanchito. Y así es, amigas, cuando no se tiene algo estable, pues la creatividad es nuestra mejor amiga. Aquí está ya una idea para que ustedes puedan tener lindos regalos
ya no gastarían mucho, sino solo en material y su tiempo y su amor que le pongan al trabajo. Y además pueden tener también una entradita. No está de más para aumentar la cena, porque ahora ustedes saben que como todo cuesta, si nos ponemos las pilas, pues no va a haber inconveniente en el costo, porque ustedes ya van a tener con qué comprar. Llegamos al extremo y solamente cerramos con punto deslizado. Ahora subimos 2 cadenas y hacemos lo mismo, un punto sobre cada punto. Y yo quiero que ustedes terminen de tejer 4 filas más, o sea, sería 1, 2 y 4 más para completar 6 filas, porque tiene que doblarse el bordecito para luego ponerle el ganchito y el nombre del perrito. Tejamos entonces esta y 4 más para completar 6. Están ya 6 filas, ya le rematé, le perdí el hilo. Ahora lo que voy a hacer es doblarle para que quede como las botitas de Santa. Sí, miren qué bonita que está. Aquí ya le pueden ustedes guardar los huesitos o lo que ustedes usen para premio de los perritos. Hay otras cositas que son medias alargadas que le dan a mi Lucas. Creo que son de carne, pero son un poco duritas. Son para que ellos mastiquen y estimulen sus muelitas. Bueno, ya es cuestión de ustedes qué le quieran poner aquí adentro para regalar al perrito. ¿Sí? Ahora le vamos a poner la cintita a un lado para colgar. Si ustedes desean, junto a la tirita le pueden poner un cascabel para que suene. Bueno, eso ya les dejo a su gusto. Hagamos entonces la tirita para colgar en nuestra huella, dejando una cantidad prudente para poderle amarrar. Vamos a tejer 10 cadenitas juntando los 2 colores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sí, es suficiente para poder colgar. Vamos a recortar para finalmente unirle. Ahí está. Ahora, antes de unirle a mi trencita, a la huellita, yo le he puesto un cascabel. Le pasé por el orificio las 2 lanas. Es opcional, si ustedes desean, le ponen. Yo le puse para darle un poco más de alegría a esta huellita. Ahora vamos a alzarle un poquito al borde y por acá debajo voy a jalar una tirita por acá y la otra por el otro cuadrado. Que pasen los 2 hilos en cada huequito y listo. Ahora lo que voy a hacer es simplemente amarrarle. Vamos a hacerle unos 3 nuditos para que quede bien y no se vaya a zafar. Y eso es todo. Recortamos, pero no de cepa, para que no se le zafe, dejando 1 centímetro nada más. Ahora esto no hay problema porque le tapa nuestro bordecito y ya está.
Ahora le voy a poner el nombre. Con mi goma escarchada voy a escribirle el nombre del perrito. En este caso, el peludo al que le voy a dar se llama Lucas. Ay, si ustedes le conocieran, es un bandido, es hermoso. Y tiene historia este perrito, ya que mis hijos venían a casa con mi nuera y todo él despelucado, hecho una vaina, el perrito. Estaba asustadito, parece que lo habían abandonado. Lo cierto es que se le acercó a mi hijo menor y les vino persiguiendo hasta mi casa. Estaba asustado, no sabía qué hacer, le dimos agüita, le dimos las pepitas de mis otras perras para que coma y se lo llevaron a casa, mi nuera y mi hijo mayor. Le tuvieron unos días, publicaron en Facebook que lo daban en adopción, pero como nadie decía nada, fue pasando el tiempo y cuando las cosas son para ser de uno, Dios prepara los caminos. Nadie, nadie dijo nada, nadie puso interés. Incluso preguntamos si no era de alguna persona por medio de esta red social. Pero no, nadie asomó, así que se fueron poco a poco encariñando hasta que el perrito se quedó en la casa. Obviamente ahora es el mimado. Es la compañía de mi hijo, porque mientras él se queda en casa haciendo su trabajo de edición de las fotografías y su esposa va a su oficina, pues Lucas acompaña a mi hijo Carlitos. Sabe estar acostadito viendo la tele. Mi hijo le pone programas de perros y él está encantado ahí, feliz de la vida. Ahora sí, miren cómo quedó. Lo único que resta es dejar que se seque el nombre y está terminado nuestro trabajo. Anímense a hacer ustedes también para regalarle a los perritos de sus familiares o de sus amigos o para vender. Acá queda el espacio para que ustedes le pongan los premios que quieran dar al perrito. Dejemos que se seque y a disfrutar de nuestro regalo. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es muy fácil de hacer? Es un bonito regalo. Si ustedes lo quieren hacer para vender, aprovechen a hacerlo ya. Ganemos tiempo. Ya saben que estamos a pocos días de la Navidad y pueden aprovechar este tiempo para hacer un billetito. O si no, para las mascotas de su casa, de sus amigos, de sus familiares. En fin, es algo muy bonito, algo novedoso y algo que es un bonito recuerdo para tener en cuenta que las mascotas son parte de nuestra familia. Sí, amen a sus mascotas porque son creación de Dios, amigas. Si les gustó este video, denle en dedito arriba, que me siguen motivando a enseñarles más cosas bonitas. Suscríbanse activando la campanita para que sepan cuándo va a haber otro nuevo video. Bueno, en esta ocasión, por Navidad, les he ofrecido la caravana navideña, que van a ser videos más seguidos, ¿sí? Para que ustedes aprendan bonitas cosas para esta temporada. No les canso más. Estén pendientes que nos vemos en la próxima clase. Bye.